realmente se previene si hablamos de las drogas? Estamos aquí una vez más con Simón Tavera para hablar de este tema de las adicciones y todo lo que hay detrás de él. No se vayan. ¿Qué tal? Somos Senderista Espiritual. Yo soy la psicóloga Laura Gómez. Y yo soy el ingeniero Jorge Villanueva. En este espacio exploramos temas del camino espiritual, físico y mental de tu vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y podcast de Spotify. Y síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Puedes hacer una consulta privada en senderistaespiritual.com y agendar una sesión individual con nosotros. ¿Qué tal? Nuevamente aquí en Senderista Espiritual, la segunda parte aquí con Simón Tavera, nuestro especialista en adicciones. Si quieren conocer más de él, vamos a poner su información aquí en el episodio. Cuéntanos más, realmente, ¿qué onda con la prevención? Parece que todo es atacar la sustancia, diabolizándola, pero ¿cómo realmente podemos hacer nosotros, papás? ¿Cómo trabajan en esto? Esta es una pregunta muy interesante porque han prevalecido en la historia de las adicciones, de los programas de tratamiento, la forma en que las entendemos, en centrar todas las explicaciones en la sustancia. Entonces, como si entendiendo qué tipo de sustancia tenemos enfrente, podemos controlarla. Y eso es erróneo completamente, ¿no? Es una mirada simplificada. Es importante saber cuáles son los efectos que puede tener cada una de las drogas, pero no explica del todo el fenómeno. Hay que entender principalmente, sí que hay una droga, pero también que hay una persona en un contexto, en una familia, en una comunidad. Entonces, esto no puede quedar, una explicación no puede quedar remitida solamente al tipo de sustancia. De hecho, ahorita que está de moda el fentanilo, ¿no? O sea, ¿no? Ahorita que está de moda el fentanilo, pero bueno, es una sustancia más, que es más impactante, o ahorita es lo que se utiliza para hacer más promoción. O sea, a veces parece como si fuera moda, ¿no? Digo, tristemente, ¿no? Pero fíjate, quién está poniendo en una moda el fentanilo? Pues han sido los medios. Claro. Han sido los medios, han sido esta situación en Estados Unidos donde hay mucho consumo de fentanilo y hay muchas muertes. El año pasado hubo 100,000 muertes por sobredosis. Y entonces haces una campaña y difundes en todo México, cuidado con el fentanilo, pero aquí la gente no está pensando en el fentanilo, ¿eh? Tenemos un sector de la población que puede estar en riesgo si no se da cuenta que tiene el fentanilo, pero estamos hablando de las personas que están en riesgo o que ya tienen un consumo o que tienen una situación de dependencia. Estamos hablando del 15%, 20% máximo de la población que están en esa dificultad. Y entonces tú le estás abriendo todo un panorama al 80% que no está en una situación de riesgo, no está involucrado en posibilidades de consumo y están desarrollando una vida, pues digamos que, entre comillas, con cierta normalidad, ¿no? Entonces, de repente tú les creas un gran fantasma, un monstruo, un demonio, ¿no? Que está amenazando a todos los niños. Y no es cierto, o sea, estás creando todo un fenómeno, de temor, porque no puede llamarse temor, bueno, el temor tristemente miedo. vende, ¿no? El tristemente vende y promueve campañas, ¿no? Promueve, pues políticamente tristemente es una buena ficha, ¿no? Entonces el demonio del fentanilo no nos permite visualizar otras estrategias. Y entonces todas las ciudades de nuestro país donde los índices de homicidios dolosos están elevados, donde hay muchos homicidios, muchas muertes, que las familias de esas personas que fueron asesinadas tienen un trauma por la pérdida y por este acontecimiento tan violento, y entonces queda, por supuesto, afectada emocionalmente, no solamente como persona, ¿no? Sino como grupos y comunidades. Entonces, nosotros deberíamos de estar pensando en que estas condiciones de salud mental, si no son atendidas, la tendencia es que o te victimizas o reproduces la violencia. Entonces, la necesidad de intervenir en esas comunidades es fundamental. Entonces, yo no tengo que estar hablando de fentanilo ni creando más miedo. Yo tengo que trabajar la salud mental en las comunidades
para que esto no se convierta en un factor que aumente la probabilidad del consumo. Y de Porque cualquier droga, ¿no? Y Cualquier. cualquier ahí droga. está la prevención, Esa es la justamente, ¿no? prevención. O sea, prevención no es hablar de la sustancia, prevención es ir a los contextos de las colonias, de las familias e individuales, ya para que no accedan a este tipo de situaciones. ¿Y por qué no nos hablas un poquito de tu libro, Simón? Sí, que justo hablas de eso. Sí, bueno, aquí está el libro. Wow. A quien le interese el tema, se llama La Comunidad Terapéutica para el Tratamiento de la Salud Mental y las Adicciones con Adolescentes en Conflicto con la Ley. Entonces, pues quien nos escriba, le podemos mandar la versión digital de este libro y quien quiera el impreso de manera gratuita también se pone en contacto con nosotros y nos ponemos de acuerdo para hacer tal vez un espacio para la distribución de libros. Entonces, Perfecto. este libro es... Perfecto. Entonces, escríbanos, síganos. Sí, ¿Y esperamos su Y entonces, a ver, comunicado. platícanos un poco cómo lo planteas? de qué trata este libro. Mira, yo tuve la fortuna de desarrollar un programa de capacitación en el sistema penitenciario, en las comunidades de adolescentes, se llama la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes aquí en la Ciudad de México. Fui a las 6 comunidades de adolescentes, donde están, bueno, hay quienes están con medidas cautelares y hay quienes están privados de la libertad. Entonces, pues conocí desde dentro cómo está funcionando todo este programa de atención y nos dimos cuenta de muchas cosas que son muy importantes. En primer lugar, que la persona cuando comete una infracción a la ley no pierde sus derechos. No pierde sus derechos. Entonces, no solamente es mirar la aplicación de la ley en su sentido represivo y privación de la libertad, sino que la persona, si por ejemplo tiene un problema de consumo de sustancias, tiene derecho a un servicio profesional adecuado para atender esta dificultad. Entonces, la ley general, la ley nacional para adolescentes, es muy clara en su texto y señala que una de las causas principales ha sido la dificultad de acceso a los derechos humanos. Por eso plantea como objetivo la restitución de los derechos. Y entonces con esta idea es mitigar las causas que favorecieron la comisión del delito y también al restituir los derechos también disminuir la posibilidad de la reincidencia en el delito. Entonces los programas se convierten en programas de tipo socioeducativo, donde la intervención con los adolescentes es que vuelvan a la escuela, que sean acompañados, que se vean sus necesidades, que se elabore un proyecto de vida y puedan desarrollar un proceso de crecimiento emocional, educativo y profesional, ¿no? Entonces, esto está magnífico, lo cual es muy importante fortalecer, ¿no? Para que funcione todavía de mejor manera, porque siempre hay áreas de oportunidad que se detectan, ¿no? Pero a esto hay que sumarle cómo atiendes la salud mental, ¿no? Qué Porque complicado, sí tienes... porque no, o sea, ahorita que estás hablando de esto, qué complicado porque tenemos tan estigmatizado al adolescente o al joven que comete algún delito y aparte tiene problemas mentales, y aparte tiene problemas de sustancias y para la sociedad es más fácil tenerlos allá adentro sin que pase nada, privados de todos sus derechos humanos antes de que salgan porque tenemos el miedo o el pensamiento de que van a salir a exactamente lo mismo. Sí, parece que la sociedad lo que quiere no es resolver, sino más bien lo aíslo para no verlo, ¿no? Exacto. Lo que no veo no es problema, ¿no? Entonces, pero es pues, terrible. no es así, ¿no? Fíjate que antes yo pensaba que la población con mayores rezagos de todo tipo era la población en situación de calle, ¿no? Pero ahora que conocí de cerca a esta población en conflicto con la ley, pues te das cuenta que tienen rezagos tan importantes a nivel material como la población de calle, pero aquí es más intensa la situación de agresión y violencia. Víctimas y victimarios, ¿eh? Claro. Entonces, En es el seno diferente. familiar. Es diferente, porque aquí encuentras que se han desarrollado formas de personalidad con predominio de la agresión y entonces siempre es mucho más complicado hacer un trabajo con ellos. Entonces, trabajar la salud mental es tan importante como regresar a la escuela y como tener una buena alimentación.
Si no Deporte, ¿no? atendemos Nos el comentabas. deporte, la cultura y la salud mental, fíjate que la comunidad terapéutica es bien interesante porque tiene una hipótesis en la cual explica que los problemas mentales, los problemas emocionales, se visualizan en las relaciones interpersonales. Entonces, estos problemas aparecen a manera de dificultades de adaptación, de no entender el sentido de un programa, de por qué ir a la escuela, o de conflictos agresivos y violentos con sus compañeros pares o con las personas, los guías y los tutores, que son quienes los están atendiendo. Oye, ¿y Entonces, en México sí hay gente preparada, terapeutas para esto? O sea, o está muy recortado presupuestalmente, o sea, o si hay gente que le echa ganas. Porque sí sé que hay mucha gente buena, ¿no? Tristemente luego hacemos menos a las instituciones también, ¿no? O tenemos mala imagen, ¿no? Pero sí hay herramientas a las que se pueden acudir. entonces tú lo que necesitas ahí es un profesional que sepa trabajar con comunidad, la salud mental. Exacto. Entonces, si en los vínculos se manifiestan los problemas emocionales, entonces haz de cuenta que de lo que se trata es identificar esos conflictos e inmediatamente ser atendidos en espacios o dispositivos para su procesamiento, como pueden ser grupos de psicodrama, pueden ser grupo terapéutico, pueden ser grupos de reflexión, grupos de encuentro, y en donde tú estás tratando todos esos conflictos actuados en la vida cotidiana. Es pasar del universo de la acción al de la palabra, con un proceso, con un principio psicoterapéutico de aprendizaje. Entonces, ¿dónde están esos profesionales? Desafortunadamente, los enfoques que con mayor predominio en la práctica profesional tienen que ver con psicoterapeutas individuales, ¿no? En el consultorio, cara a cara o de grupo. Pero tenemos, yo creo que muy poquitos terapeutas de comunidad. Y esto es muy importante, porque si tú aplicaras consulta individual, consulta psicológica individual, para todas las personas que lo requieren, no vas a tener los suficientes recursos para poderlo hacer. Necesitas que tener un profesional que tenga una mirada más amplia de conjunto y cómo interviene en la salud mental con las comunidades. Y la comunidad terapéutica justamente se vuelve en una propuesta de este tipo. Luego, quienes tienen más dificultad de comprender este tipo de dispositivos son los que están más apegados a la práctica clínica y bipersonal, Claro, ¿no? individual. Sí, Entonces, además es es muy importante un proceso difícil. de formación de profesionales. O sea, yo en mi consultorio es una fantasía que un terapeuta individual, familiar, psicoanalista o lo que sea, en consultoria pueda resolver un problema de adicciones. O sea, es muy complejo, de verdad es imposible. Sí tenemos que echar mano de este tipo de comunidades o irnos a los contextos, ¿no? En consultorio yo creo, yo lo he vivido, no se puede tratar un Oye, problema de entonces, adicción. lo así que pregunta a los dos, ¿qué recomiendan como papás? Porque bueno, ya el libro está enfocado a la gente que, bueno, ya tuvo un impacto, ya está a lo mejor privado de su libertad, ¿no? O sea, pero lo estamos viendo, ¿qué podemos hacer para prevenir de que, pues, a lo mejor tenemos miedo que le pase a nuestros hijos, ¿no? O algún familiar, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para prevenir? ¿Cómo detecto? ¿No? ¿Qué puedo hacer para evitar llegar a eso? Porque eso ya es porque se dejó, o sea, ya cayó fuera de control, ¿no? Porque no es inmediato, empiezo a consumir y ya acabé en la cárcel. O sea, no es cierto. Entonces, sí es una dinámica que se empieza a ver. ¿Qué nos pueden recomendar? Pues ahora sí que pregunta a los Mira, dos. si hiciéramos un checklist, un ABC de la prevención, obviamente dibujaríamos lo contrario de la actual campaña contra el fentanilo. En primer lugar, no hay que estar hablando de drogas para hacer un trabajo de prevención. No existe ninguna experiencia documentada que te muestre que por estar advirtiendo del peligro del consumo de las drogas, la gente deje de consumir. No existe eso. Si no, bueno, estaríamos libres de todas estas amenazas, de tantas campañas que se han hecho. Dos, eh, es un problema complejo, multicausal para los papás y ser más claro con ellos. Uno, hay que entender las necesidades de los hijos. ¿Quieres prevenir? Está pendiente de tu hijo, de qué le está pasando, que puedas hablar, intercambiar,
tener un diálogo con ellos, pero siempre con esta empatía de tratar de entender qué le está pasando, no para decirles lo que tienen que hacer, sino crear un vínculo de cercanía y afectivo, y estamos pendientes de ti, me Comunicación. preocupa si tienes problemas, voy a estar contigo, en las buenas y en las malas. Entonces, acompañar a los hijos es una gran acción de prevención. Dos, hay que ver los grupos de alrededor, los amigos de nuestros hijos, qué tipo de dinámicas tienen, ¿no? Si son dinámicas violentas, si hay bullying, si hay consumo de sustancias, si tienen ahí héroes muy, muy identificados que tienen que ver con el narco, con los corridos, con pues toda esta cultura, ¿no? Que está muy propagada. Entonces hay que cuidar esos contextos inmediatos de los amigos para poder acompañar a los hijos y saber que no están en una situación de riesgo. Si vivo en una comunidad donde está normalizado el consumo, pues entonces hay que estar ahí pendientes, porque una persona que se inicia en el consumo es una persona, un adolescente o un niño que no ha sido acompañado, que no ha sido cuidado y no hemos estado atentos a todas estas situaciones de riesgo. Y después, siempre saber que a nivel cultural, digamos que la otra cara de la moneda del consumo y la dependencia es tener espacios de participación comunitario y social, ¿no? Entonces, por supuesto que ir a la escuela es demasiado importante, hay que cuidar, no es inscribirlos, es erotizar la actividad académica, ¿no? Es poderle darle esta carga afectiva de que es importante, es fascinante estudiar, leer un libro, conocer a Julio Verne, el Quijote de la Mancha, decir estas cosas y que sean coherentes con los papás, ¿no? Porque también leen libros, porque también pueden escuchar historias. Ahora no necesitas ir al teatro, puedes ver el teatro en las nubes y tienes ahí todo, ¿no? Teatros, libros, películas, cine, y Está todo todo a esto la se mano. vuelve en ese tipo de alimento. Entonces, cuando tú le das esa carga afectiva y que la aplicas en tu familia, pues entonces por supuesto que él se va haciendo de una serie de herramientas muy valiosas para la prevención. Entonces, si nosotros cuidamos el aspecto de la salud mental, es decir, que no, pues que hable de cómo está, si está en la escuela, si lo estamos acompañando, si estamos viendo el grupo de amigos que tiene y qué prácticas tienen ahí y que tiene acceso a estas otras posibilidades de cultura, creo que estamos haciendo el ABC de la prevención. Tengo amigos clase media, que tienen acceso a todas estas cosas, que se espantan porque hay un consumo de marihuana. Entonces les dije, mira, si él está siendo organizado, si está haciendo sus tareas, si tiene amigos, si está haciendo esto, lo que tienes que estar es atento permanentemente a que esto no detone ni se agrave, sino que pueda ser contenido, pero siempre en un acompañamiento, en un diálogo con él, con el hijo, con la hija. No aplicar medidas que intensifican el problema o hacen crónico el Claro. consumo, ¿no? Regáñate, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro, pues Sí, lo va a hacer, pero lo va a hacer a escondidas. sí, exacto. Y yo creo O también un incluso, poco es, la prevención se hace desde que también los padres y la familia aceptamos que nosotros tenemos un problema. Es decir, no mandar al hijo al psicólogo. O sea, nosotros los padres nos tenemos que también rehabilitar de todas esas emociones De que la dinámica. traemos. Sí, la Porque dinámica es así familiar. como podemos prevenir que nuestros hijos, que son nuestro reflejo, acudan a ese tipo de soluciones para ellos. Oye, Simón, pues está increíble. Está Yo creo que increíble. tenemos que hacer otro programa y qué bueno que tocaste esto de Bueno, la vamos a tener marihuana, una ¿no? tercera parte, vamos a tener. Porque sí quisiera yo que habláramos de estas sustancias como la marihuana o el alcohol, que supuestamente son drogas que no Puente. hacen daño, Ajá, puente. pero Vamos a hablar de eso en el siguiente ¿qué te parece episodio. si lo dejamos para la próxima? Muchas por gracias, Simón, supuesto, y con mucho gusto, los claro que sí. esperamos. Síganos Gracias. en las redes, pongan sus comentarios. Acuérdense, si quieren un libro, formato digital o impreso, pongan sus comentarios y nos vemos en la siguiente parte del episodio con Simón Tavera. Gracias. Gracias. Hasta